a grabar la clase, vamos a empezar. Hoy nos vamos a dedicar, como les contó el otro día y les dije yo también, les contó Marisa y les contaba yo también en clases, a la práctica, ya que el miércoles no tuvimos por el feriado y lo más probable que el viernes que viene también, ¿sí? Los 2 días se utilicen para prácticas. En este caso, hoy tenemos la práctica de la unidad 5-6, que si bien se ven de forma independiente, las trabajamos en conjunto, porque los temas tienen una íntima relación, como ustedes pudieron ver. Primero se ve presión y después se ve todo lo que es circulación general de la atmósfera a nivel planetario. Se ven algunos casos a niveles un poco de escala más grandes, que ocupan menor superficie, como pueden ser fenómenos que afectan un cuarto de continente, como vimos el monzón, o algunos vientos locales o de escala sinóptica, ¿sí? También son todos los que vimos ayer en la teoría. Estamos hablando de los vientos, por ejemplo, de montañas, las brisas de océano, de tierra, ¿sí? Todos esos que estuvimos viendo ayer. La práctica también se relaciona así, empieza a través de los conceptos de presión atmosférica, ¿sí? Después nos habla un poquito sobre los instrumentos, pasa a los vientos y después trabajas con todos los mapas para que ustedes puedan ir identificando y marcando en los mismos las distintas cosas que fuimos viendo: anticiclones, cuñas y vaguadas, centros de baja, centros de alta, ¿sí? Térmicos y dinámicos, no solamente los ciclones y anticiclones dinámicos, sino también los térmicos. Eso es más o menos lo que trata esta guía práctica, y termina con un ejercicio de los vientos locales, o cómo podríamos ver la circulación sobre la Argentina, ¿sí? En vez de analizarlo por ahí en una escala más planetaria, bajar un poquito a nuestro país. Si no hay ninguna duda antes de la que me hablaban recién, que es la número 2, la de las rosas de los vientos, ¿sí? Si tienen, sería, no sé si es esa, Su, que me preguntabas, la 2, o si es la que está asociada a la planilla de estadísticas, que sería la 5. No, en el punto 2, profe, Bien. vio que dice que hay que esquematizar en una rosa de los vientos esas intensidades. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y ahí se los muestro. Esto lo pueden hacer, como tanto les dijo Marisa, en papel, como también lo pueden hacer en el Excel. Bueno, ahí están viendo la pantalla en blanco, ¿sí? Sí, profe. Bueno, yo ahora lo que no tengo son, voy a copiar acá, antes de poner en esto, lo voy a copiar acá, si lo tengo a mano y no se los estoy preguntando a ustedes. Lo que tenemos que hacer. Ahí está. Bueno, dice, explica qué significa que el viento es una magnitud vectorial. ¿Sí? Ahí tienen que explicar por qué llamamos al viento una magnitud vectorial, cuáles son esos vectores, ¿sí? Que nosotros necesitamos para poder medir al viento. ¿Se acuerdan por qué el viento lo llamamos magnitud vectorial y qué son esas dos magnitudes que medimos? La dirección y el módulo. Sería la dirección, y asociado al módulo sería la intensidad, ¿sí? Medimos desde dónde viene y con qué velocidad o con qué intensidad lo hace. Por eso esas dos magnitudes son las que aparecen ahí en estos incisos para poder esquematizar en la rosa de los vientos, o en la rosa de direcciones, como dice ahí. Por eso es necesario, como les decía Marisa, tener dos instrumentos: uno para medir la intensidad, o que nosotros lo asociamos a la velocidad del viento, y después la dirección, ¿sí?
que para saber desde dónde viene. En este caso, el primero que nos pide es marcar un viento que tiene una componente. Se me salió, no pude poner el lapicito. Vamos de vuelta. Nosotros se acuerdan que decíamos que íbamos a trabajar con los ejes asociados a los puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, oeste y este. Pero a su vez también lo dividiríamos en otros 4. Noreste, sudeste, sudoeste y noroeste. El primer gráfico que tenemos que hacer es un viento que tiene una intensidad de 10 metros sobre segundos y que viene del noroeste. Entonces, ¿cómo representamos eso? Bueno, cada una de estos ejes lo vamos a tener que, ustedes lo van a hacer con regla, partir en segmentos iguales, ¿sí? Fíjense que tienen que graficar para uno 10, para otro 25, para otro 50. Entonces, el eje lo tienen que partir en porciones iguales, todos, para trabajar con la misma escala. Entonces, si tomamos el primero, que es el que vamos a dibujar, que es 10, tenemos que representar 10 metros sobre segundo. Ustedes con una regla pueden hacer el equivalente de medio centímetro, lo pueden hacer el equivalente a 10 metros sobre segundo. 1 centímetro, 20, ¿sí? O pueden hacer, si quieren hacer un esquema más grande, pueden hacer un centímetro, 1 metro sobre segundo, ¿sí? Pero les va a quedar súper grande el gráfico. Entonces agarran y miden, y esta porción lo van graduando. Todos los ejes lo gradúan a la misma distancia, ¿sí? Cada uno de ellos. Y así hacen con el resto. Nosotros en este caso vamos a necesitar el noroeste, el sur-sudeste y el sudoeste. ¿Están todos los que necesitamos o tengo que graficar más? No, ¿están todos o no? ¿Están todos? Este lo tenemos. El sur, el del medio, ¿no? Sur-sudeste. Ese falta, ¿sí? El este, sudeste, vendría a ser la división entre estos dos, ¿sí? Acá tendríamos el este, sudeste. Ustedes lo hacen después todo bien prolijito a escala, ¿sí? Entonces gradúan todos. La primera línea, ¿sí? Dijimos que iba a representar 10 metros sobre segundo. La segunda 20, ¿sí? Entonces acá tenemos 10, 20, 30, 40 y 50. Así gradúan todas las escalas. Y cuando ustedes tienen que trabajar, van a trabajar sobre el eje del cual viene la dirección de ese viento. Entonces en el primero tenemos que marcar 10 metros sobre segundo, que es la intensidad, y la dirección del noroeste. Entonces si la primera línea correspondía a 10 metros sobre segundos, ahí van a hacer la barrita. Hasta ahí va a llegar su barrita. Después tienen el de 25 y el de 50. Yo esos no se los voy a hacer, voy a graficar otro para que se den cuenta. Voy a graficar, por ejemplo, un viento que tiene una intensidad de 30 metros sobre segundos y una dirección norte. Entonces, ese viento que yo ahora voy a graficar, así no les hago los ejemplos de ustedes, tendría que ser 10 la primera, 20 la segunda, 30 la tercera.
porque así fue como dividimos nuestra escala. Si ustedes la dividen de otra forma, tienen que ver cuántos centímetros le dieron de equivalencia a esa velocidad o esa intensidad, ¿sí? Y así van dibujando cada uno de los vientos que aparece ahí. Si tuviésemos una planilla de datos, ¿sí? Como es la de la estación Catedral que tienen ahí, van a tener todas las direcciones completas con una dirección y una intensidad, ¿sí? Eso lo hicimos en una de las clases teóricas. Marisa se los mostró justamente con la planilla de Catedral. Esa es la rosa. Después lo que ustedes tienen es el histograma para representar, ¿sí? de eso era la frecuencia y dirección. En el histograma representaban la cantidad de veces que ocurría el evento de una determinada dirección. Entonces les quedaba el histograma, que era el gráfico de barras. Entonces acá tenían, en una de las escalas, tenían la frecuencia, que era el n o la cantidad de veces que figuraba en la tabla, y acá tenían norte, este, sur, oeste, las direcciones, y graficaban según la cantidad de frecuencias que establecía la planilla meteorológica, ¿sí? Y les quedaba un histograma, que era un gráfico de barras y nos representaba la cantidad de veces que había un evento de un lugar, desde una dirección. Este de acá nos representaba entonces la cantidad de veces que ocurría un viento de una dirección a lo largo, por ejemplo, puede ser de un mes, de un año, ¿sí? Dependiendo de la escala temporal que estamos analizando. Podemos hacer una rosa o un histograma para un mes, lo podemos hacer para un año, o podemos usar los datos de las planillas, que en realidad la columna anual condensa la información de un periodo de 10 años, ¿sí? En el caso de la planilla que ustedes están utilizando. ¿Quedó ahí claro, Azu? Sí, profe, sí. Ese Bien. gráfico hay que hacerlo en el punto 5, por ejemplo. En el punto 5, vamos a ver el punto 5 que decía. El 5. Elabora una rosa de los vientos. ¿En qué dirección se observa el mayor viento medio en Catedral y en qué época del año? Bueno, ahí esa rosa de los vientos, ustedes en vez de tener el dato de intensidad y dirección, si vamos a la tablita que está acá al final, a ver si la puedo girar. No me deja rotar la página ahora. Ahí está. Si vemos acá en esta tablita que tienen al final, donde indica el viento, la frecuencia y la dirección en escalas de miles, lo que ustedes van a tener, en este caso, en esta columna final, el año, y van a tener dos datos, el n y la velocidad media, ¿sí? Bueno, con esta velocidad media van a hacer si quieren hacer la rosa de los vientos con la velocidad media, la pueden hacer con este dato, o también pueden hacer la rosa de los vientos con el dato de la frecuencia. Pero eso sí, acuérdense que cuando trabajan con el dato de la frecuencia, lo que tienen que hacer es dividirlo por 1000, ¿sí? Porque esto está justamente en una escala de 1000. Entonces, ahí Marisa el otro día les explicó cómo transformarlo en porcentaje. A fines prácticos, hacer una rosa de los vientos en este momento, que es la práctica, hacerlo con la cantidad de veces, que es la frecuencia, o con la velocidad media, es para que ustedes entiendan cómo es el proceso de armar una rosa, ¿sí? Yo les diría que lo hagan con los dos valores, que practiquen con los dos. Así pueden hacer uno y ver cómo cambian y qué nos está representando cada uno de ellos. Y si no, lo que pueden hacer es hacer la rosa con los valores de frecuencia,
y después hacer un histograma de velocidades medias, que sería el de las barritas. Entonces ahí dibujan en el eje vertical la velocidad media y en el eje horizontal la dirección, ¿sí? Como para que practiquen dos tipos de gráficos distintos. Así que ya que tienen la información, pueden aprovechar a hacer esos dos gráficos en el punto 5. Y, la frecuencia hay que dividirla por 1000. Sí, acuérdense que lo tienen que llevar la dividen por 1000 y lo que pueden hacer después es pasarla a porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto del 100% representa también? ¿Sí? Si no, pueden trabajar con porcentajes. Si les es muy incómodo. Cualquiera de las dos opciones. O lo pueden dibujar con esos valores que muestra la tabla, pero aclarando que esos valores están en una escala de miles, ¿sí? Eso también lo pueden hacer. Hacen la rosa con esos valores que están en la tabla, tal cual como están, y abajo les ponen rosa los vientos en escala de 1000, ¿sí? Tal cual como dice ¿vieron que dice vientos? Sobre la tabla. Vientos, frecuencia de direcciones en escala de 1000. Bueno, pueden hacer lo mismo en la rosa, pueden trabajar con los valores así tal cual están, ¿sí? Y eso sí, siempre que trabajen con los valores tal cual están, tienen que aclarar que es en escala de 1000. Si no, los tienen que pasar a una escala dividiéndolos por 1000, pasar todos los números, o trabajar con porcentajes, como lo hicimos en una de las clases teóricas. Ustedes pueden elegir, ¿sí? Se los dejo a su libre decisión. La clase que viene todos la van a tener que tener hecho y van a tener que compartir en la pantalla a ver cómo les quedó y cómo lo hicieron. A ver qué pasó. Pues vamos a tener una clase más dedicada. La próxima práctica también va a ser dedicada a esta guía, ¿sí? Profe, por ejemplo, en el 2B, ¿vio que dice este-sudeste, puede ser ese? Sudeste. Ajá, en ese hay que sí o sí separar toda la rosa o solamente podemos hacerle la línea de esa dirección. No, le pueden hacer, como hice yo recién, solamente esa. Ah, ok. Sí, sí. Por eso les digo, fíjense en qué tamaño lo van a dibujar, porque cuando empiezan a trabajar con el nivel de detalles, por ahí si lo hacen muy chiquitito, los números empiezan a mezclarse. Bueno, ¿qué otra duda tienen de la guía? En el punto 6, profe, veo que dice, dibuje las líneas de corriente asociadas en superficie y altura. Sería del anticiclón, ciclón, cuña y vaguada, ¿será eso? Sí. ¿A qué se denomina el anticiclón? ¿A qué se denomina ciclón, cuña y vaguada? Y después tenés que dibujar la configuración de isobaras para un anticiclón en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y las líneas de corrientes asociadas en superficie y en altura. Eso lo que tiene que ver es con un esquema que ahora lo vamos a volver a ver, que tenía que ver con la disposición de los ciclones. ¿Ven? Esto que estoy acá mostrando. Acá lo que tienen es los ciclones y anticiclones para el hemisferio norte y sur, y ahí nos muestra cómo es esa configuración. En este caso sería en superficie, ¿sí? ¿Qué pasaba de diferente en altura? Porque acá tenemos dibujados algunas de el gradiente de presión, después está la dirección del viento, cómo se deforman por el efecto Coriolis. Pero ¿qué pasaba en altura? ¿Era diferente la configuración de estos ciclones y anticiclones? ¿No era que las flechas iban para los otros lados, o sea, para el otro lado?
O sea, tenían distinta Cambiaban un presión. poco. Tenían en altura, si yo los tuviese que dibujar, esto que tienen dibujado, que nosotros veíamos, por ejemplo, en el hemisferio, en este caso arriba, que estamos en el hemisferio norte, el anticiclón, si yo lo tuviera que dibujar, lo dibujo con esta configuración, ¿sí? Así es como se mueve el flujo de aire. Si tuviéramos que dibujarlo en altura, esas líneas de presión se deforman, van iguales, las afecta el estar en altura o el estar en superficie. ¿Qué fuerza aparece en superficie que no está en altura? Sí, La de rozamiento sí puede ser. cambia, porque Exacto. sí, ese va a decir. La fuerza de rozamiento, ¿sí? Una fuerza mental. Bien. Y también tenemos que no solamente la fuerza de rozamiento nos deforma la trayectoria, sino nosotros veíamos en altura que esas líneas, las isobaras, ¿sí? Las líneas de viento, se mantenían paralelas a ese centro, ¿sí? Rotaban con el mismo sentido, pero estaban paralelas entre sí. Ahora, acá tenemos, esto es en superficie y esto es en altura. Ah, bien. ¿Cómo se llamaba ese tipo de vientos en altura? Que no tenía deformación, que no tenía el efecto de la fuerza de rozamiento. ¿Ninguno? Alicias. No. ¿Cómo se llamaban? Ahí lo están viendo. El geostrófico, profe. Los vientos geostróficos, los vientos en altura, ¿sí? Si ustedes se fijan la configuración acá abajo, siguen toda una línea paralela, ¿sí? Entre sí. El movimiento respeta la circulación, tienen esa forma, no se desvían como en superficie. En este caso estamos viendo que tenemos la presión más Coriolis, ¿sí? Nos da ese viento geostrófico. El gradiente de presión y el efecto Coriolis nos muestra este tipo de circulación y eso llamábamos viento geostrófico, viento que se daba en altura. Si nosotros ahora cambiamos, acá explico un poquito qué es la fuerza de Coriolis, y acá tenemos el presión y Coriolis, ¿sí? Pero acá le agregamos la fricción. Fíjense cómo cambia el viento en superficie cuando aparece la fuerza de fricción, ¿sí? Que los frena y los desvía, junto con Coriolis, obviamente. Coriolis no se pierde porque el sistema sigue siendo rotante, la fuerza del gradiente de presión sigue estando, pero aparece la fricción porque estamos cerca de la superficie, porque tenemos el efecto de la topografía. Entonces ahí cambia y aparecen estas flechitas que se empiezan a deformar. Ya no siguen de forma paralela como las anteriores, ¿sí? Que eran concéntricas, que tenían esta forma, que eran paralelas entre sí, sino que empiezan a deformarse. Entonces, si ustedes tienen que dibujar un esquema de un anticiclón en altura, ¿sí? Tienen una alta presión en altura, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿sí? Si fuese en el hemisferio sur, las flechitas irían así, porque es antihorario en altura, y en superficie tendríamos también
una alta presión, pero las flechitas ya se deformarían, no seguirían paralelas entre sí. Entonces, esto es lo que tiene que hacer: dibujar un esquema en altura y en superficie. ¿Cómo sería? Y ese anticiclón y ese ciclón, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y acá tienen todas las fuerzas conjuntas, ¿sí? Acá tienen los gráficos. Si miraban la teórica, tenían todo resuelto. Tienen acá todos los ejemplos para poder dibujarlos. Bien. ¿Sí? Y después nos pedía también que dibujen las líneas de corrientes asociadas en superficie y altura. Bueno, esto de las líneas de corrientes asociadas es esto, cómo se deforman en el caso de los anticiclones y los ciclones en superficie y en altura, ¿sí? En altura. Primero van paralelas en altura porque no existe el rozamiento, y en superficie tenemos esa desviación. Fíjense bien cómo hacen la desviación. Hemisferio norte tenemos una configuración: el anticiclón es horario y el ciclón es antihorario. En el hemisferio sur el anticiclón es antihorario y el ciclón es horario. En general, para que se acuerden, yo siempre les digo, es una regla mnemotécnica, como para que empiecen por ahí y después lo vayan pensando un poquito más. En el hemisferio sur, una alta presión es antihorario Ay, me comí la H. Ahí está. Y lo llamamos anticiclón. Entonces la regla de las 3A. Hemisferio sur, alta presión, anticiclón, antihorario. ¿Sí? Pero es para que empiecen como a acordarse y después que lo empiecen a procesar y que lo empiecen a analizar. No se queden con la regla mnemotécnica. Es como para poder iniciar los ejercicios y poder ver para dónde gira, ¿sí? Entonces, en el hemisferio sur ya sabemos que la alta presión es antihoraria y la llamamos anticiclón, ¿sí? Es como eso, para que puedan dar inicio al ejercicio, no para que se lo aprendan y después solamente recuerden las 3A, ¿sí? Porque tienen que aprender a analizarlo en profundidad, no pueden quedarse con esto. Es solamente como para que puedan empezar con los ejercicios. Y siempre les conviene dibujar en paralelo hemisferio norte, hemisferio sur, poner el anticiclón y el anticiclón, ¿sí? La baja o ciclón, y ahí empezar a analizar, ¿sí? En paralelo. Ir viendo las 4 situaciones juntas para no marearse, porque si lo ven por ahí en hojas separadas, tienden a confundirse. Entonces, si ya sabemos que en el sur, en el hemisferio sur, tenemos esto de las 3A que yo les dije, arranquen por eso, ¿sí? Alta presión, antihorario, es un anticiclón. Si de esta configuración tienen el sur, ¿cómo es en el norte? Al revés, horario. Horario. Entonces, Horario. las flechitas siempre salen del centro hacia afuera. ¿Por qué siempre las flechitas salen del centro hacia afuera en un anticiclón? ¿Por qué las dibujamos así? No tiene que ver con el efecto Coriolis. La alta, la baja presión. O sea, Tiene que ver primero por eso, por porque el aire, como dice creo que Silvana, si no reconozco mal la voz, va de las altas a las bajas. Entonces el aire siempre va de las altas a la baja. Pero después, como dice Azu, pasa esto.
el efecto Coriolis, el efecto de rozamiento, ¿sí? Hacen que esa componente que en teoría sería recta se desvíe, ¿sí? Pero siempre sigue este patrón de las altas hacia las bajas. Entonces, si tenemos que dibujar qué pasa en las bajas vamos a tener un comportamiento antihorario y el aire ingresa a la baja, ¿sí? Entonces, si el aire viene, se mete a la baja, ¿sí? Tenemos esta componente. Por eso dibujamos así, ¿sí? Si esto lo tuviésemos que dibujar con el sistema de celdas, en los lugares de alta presión, el aire desciende, diverge, ¿sí? Y se dirige hacia las bajas. En las zonas de bajas converge y asciende hasta que llega a la zona de la tropopausa, ¿sí? Y ahí vuelven a separarse y se mantiene esta circulación de las celdas que vimos, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con estos anticiclones, por eso dibujamos así. Primero porque respetamos el sentido de altas a bajas, cómo se moviliza el aire, y después por la deformación que tienen gracias al efecto Coriolis y de fricción. Y también está la otra fuerza, que es la centrífuga. Acuérdense que la Tierra está rotando, ¿sí? Y funciona como si fuese la parte del lavarropa cuando nos va a centrifugar la ropa, ¿sí? Si bien nosotros no salimos disparados hacia el espacio porque estamos anclados al suelo gracias a la gravedad, también existe esta fuerza centrífuga, ¿sí? Que expulsa también un poco hacia afuera todos los objetos. Gracias a la gravedad no lo percibimos, pero también está. Entonces, acá lo dibujé mal. Acá lo dibujé mal y no me dijeron nada. No están atentos. Vamos a borrar esto. Si tenemos el anticiclón, que es horario, ¿sí? La baja en el norte es antihoraria. Esto hace así. Así. Entonces sigue las líneas así. Entonces, en este caso, yo los había dibujado mal. Ven que acá, oye, esto que no me deja borrar. Ahí está. Entonces, si es antihorario, las líneas ingresan. En un sentido antihorario e ingresa. Un sentido antihorario e ingresa, y un sentido antihorario e ingresa, ¿sí? Y lo que había dibujado recién arriba correspondía al hemisferio sur. Las había hecho mal, al revés. Acá tenemos la baja, y la baja en el hemisferio sur sí es horaria. Entonces ahí sí tenemos que ingresan al centro de baja. Ahí está. ¿Ven? Porque les digo que yo ahora, entre que iba hablando con ustedes, no presté atención, y si no estamos prestando atención a lo que hacemos y no lo pensamos, lo hacemos mal, ¿sí? Por eso les digo, esto de acá sirve para iniciar la actividad y poder hacer como patrón, como para saber cómo funciona la alta presión en el hemisferio sur, y después poder dibujar los otros. Bueno, ¿qué otra cosa? El punto 9, profe. El punto 9. Bueno, mientras lo voy copiando, así podemos trabajar sobre las imágenes.
Ahora les vuelvo a compartir sí, el pantalla. 9. El 9 que nos habla de los gradientes, calcular los gradientes. Sí, sí, sí. Ahí tenía una, justo no había visto el chat. Yo acuerdo que cuando comparto con pantalla no puedo ver el chat. Ahí Luz había preguntado por el tema de la escala. Supongo que hace referencia a la escala de cuando estábamos trabajando con, hace un ratito. La rosa de los vientos. En realidad vos agarras la barrita, si la dibujaste de 10 centímetros, de 5 centímetros, la dividís en la cantidad como si fuese un eje común de los que trabajamos en cualquier gráfico. Por eso les digo, si ustedes quieren hacer la rosa de los vientos chiquitita o la quieren hacer un poquito más grande para que les ayude en detalle, bueno, después gradúan y le dan la equivalencia 1 centímetro, 1 metro sobre segundo, o 1 centímetro puede equivaler 10 metros sobre segundos, o 1 centímetro puede ser equivalente a 100 metros sobre segundos. Ustedes arman la escala como quieran para poder hacer la rosa. Ahora vuelvo a compartir, ahí pegué ya el gráfico. Acá lo que tienen que hacer es calcular el gradiente. ¿Se acuerdan lo que era un gradiente cuando vimos temperatura? Sí. ¿Qué era el gradiente? Tendría que ser la diferencia de presión sobre la diferencia de altura. Esa es la forma de calcularlo, pero ¿qué era? ¿Qué es un gradiente? ¿Qué me indica? ¿Ninguno se acuerda? ¿Puede ser la intensidad? No. Y te indica la variación que hay entre las distintas presiones. Bueno, en este caso que nosotros vamos a hablar de presiones, sí. En el caso que veíamos antes de la temperatura, el gradiente justamente nos hablaba de cómo variaba, ¿sí?, la magnitud o el valor de lo que estuviésemos analizando en 2 puntos o a lo largo de una trayectoria. Entonces nosotros veíamos cómo variaba la temperatura en 2 alturas o cómo variaba la temperatura a lo largo de 100 kilómetros, 1000 kilómetros, si calculábamos en la horizontal. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular cómo varía la presión, ¿sí?, a lo largo de una trayectoria. En este caso tenemos la situación 1 que nos habla de, nos muestra 3 isobaras, ¿sí?, 3 líneas de presión, y nos dice que entre las dos primeras hay 2000 metros de distancia. Entonces nosotros vamos a tener que calcular la variación de presión entre un punto y el otro. En este caso vamos a tomar de forma arbitraria que este va a ser el punto A y este va a ser el punto B, ¿sí? Entonces, entre A y B, o entre 1 y 2, ¿sí?, ustedes le pueden poner como quieran, llamarlos como quieran, primero necesitamos saber cuánta distancia hay efectiva. ¿Cuánta distancia tenemos en total? Y 3000 sería porque... Sí, 3000. ¿3000? Sí. Acá nos dice que entre estas dos 4000. zonas hay 2000. Pareciera el doble. 4.000. Sí, sí, sí. Entonces es exacto, es el doble. Entre este punto y este tenemos 2000, entre este y este tenemos 2000 más, entonces la distancia total va a ser 4000 metros. ¿Sí? Eso va a ser nuestra distancia total. Bueno, ya tenemos la distancia. Y también tenemos los dos valores de presión. En el punto A tenemos 1020 hectopascales y en el punto B tenemos 1010 hectopascales. Si se fijan,
no es mucho la diferencia que existe, ¿sí? Solamente son 10 hectopascales lo que cambia en esos 4000 metros. Entonces, sí, recién como me decían, el gradiente, la fórmula era, en este caso, como trabajamos con presión, la presión en el lugar 2, o en este caso, el lugar va a ser la presión en el lugar A, que es de donde partimos, ¿sí? Porque lo vamos a analizar en esta dirección, ¿sí? Para que todos sepan. Lo pueden hacer al revés, no pasa nada. Ahora, para que vean cómo es el ejercicio, lo hacemos así. Vamos de A a B. Entonces, sería la presión en el lugar 2, o en nuestro caso el lugar B, menos la presión en el lugar A, dividido la distancia. O tendríamos que decir la distancia en el punto B menos la distancia en el punto A. Pero nosotros, como ya la tenemos calculada, directamente ponemos el valor de distancia abajo, que son los 4000 metros. ¿Sí? Entonces acá ponen el gradiente, la presión en B, 1010 hectopascales, menos la presión en A, 1020, este es chiquitito, menos 1020 dividido 4000. La parte de arriba, ¿cuánto da? Menos 10. Menos 10. ¿Sí? Bueno, menos 10 hectopascales dividido 4000 metros. ¿Cuánto es menos 10 dividido 4000? Menos 2,5 por 10 a la menos 3. Menos 2,5 por 10 a la menos 3, o a algunos les puede salir menos 0,0025, ¿sí? Y la unidad de esto es hectopascales sobre metros, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo este resultado? Como cuando analizábamos los gradientes de temperatura. ¿Qué nos está diciendo en este caso? Que cada El valor de cero- la presión. Que disminuye, que el valor de la presión disminuye en esa dirección. Bien, por ahí que me decían que Con a cada un metro, claro, cada un metro disminuye 0,0025 hectopascales. Bien, ahí estamos. Entonces, este gradiente nos explica justamente cuánto disminuye la presión a medida que avanzamos un metro cuando nos movemos de A a B, ¿sí? Entonces ahí tenemos que a medida que yo voy avanzando en esta dirección, la presión cae o disminuye en 0,025 hectopascales, o como me dijeron hace un ratito, en menos 2,5 por 10 a la menos 3 hectopascales por metro. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Si nosotros, en vez de hacerlo así, cambiamos la dirección de la flecha, ¿sí? Acá tendríamos 1020 y acá tendríamos 1010. El resultado serían 10 positivo y el resultado final sería positivo también, ¿sí? Porque lo único que hacemos es invertir, salimos de B y llegamos a A. Por eso les decía, el resultado iba a ser el mismo con un signo cambiado. Era como cuando analizábamos la la temperatura entre Buenos Aires y Río Gallegos. Si veníamos de Río Gallegos hacia Buenos Aires, la temperatura aumentaba. Si íbamos de Buenos Aires hacia Río Gallegos, disminuía. Bueno, acá depende si vamos de A a B o de B a A, ¿sí? Va a cambiar el signo, pero el resultado es el mismo. El valor total es que si nos movemos
en esta dirección de B a A, ahora va a aumentar la presión 0,0025 hectopascales por cada metro, ¿sí? Bueno, ahora ustedes me van a decir cómo hacemos el otro. Yo lo único que voy a hacer va a ser escribir lo que me van diciendo. Mientras tanto borro esto. No. Fíjense en el otro. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hacemos el segundo? No. Y es que como son curvas, Podríamos decir que los 1000 hectopascales sería la presión 1 y 985 puede ser que diga abajo. 985, sí. Esa sería la presión 2. Bueno, podemos hacer eso o lo podemos hacer al revés. Eso es indistinto. Ahora la idea es, yo salgo del centro de la baja presión. Vieron que decía B, baja presión. Si no sabemos si esto es una baja o una alta, tenemos que mirar. Si nosotros nos movilizamos de afuera hacia el centro, la presión baja. Pasamos de 1000 a 995, a 990, a 985, entonces estamos en presencia de una baja presión, ¿sí? Si nosotros nos acercamos de afuera hacia el centro y la presión aumenta, es una alta. En este caso tenemos una baja, ¿sí? Entonces, ya sabemos que si vamos a analizar desde 1000 hacia adentro, la presión va a disminuir. Ahora lo que yo les pregunto es, ¿va a ser lo mismo el gradiente si yo tomo esta distancia, si tomo esta distancia o si tomo esta distancia? No. ¿Por qué? no van a ser distintas. Son todas distintas las distancias. Entonces, Todas distintas, sí. entonces el gradiente también me va a dar distinto. Ah, claro. Si le cambio la distancia, que es la parte de abajo de la ecuación, el gradiente me da distinto. Entonces, para que más o menos a todos nos dé de una forma similar, vamos a establecer que vamos a usar esa. Ustedes lo hacen con reglas, si les queda bien recto. Vamos a hacer desde el centro hasta la parte más elevada de la curva. Si nosotros tuviésemos que definir esto que estamos viendo según la clasificación de cuñas y vaguadas, y si tendríamos que establecer si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿cómo nos damos cuenta? Ya que vamos practicando otras cositas, aparte de lo de gradientes. Y sería una cuña, profe. Porque la vaguada no era como en bajada, como que tenía una bajada. No, pero Depende en del el hemisferio. hemisferio norte es bajada, pero en el hemisferio sur Nosotros teníamos que cuando analizábamos líneas de presión que no se cerraban, ¿sí?, estaban abiertas, las podíamos denominar cuñas y vaguadas. Dependiendo del hemisferio, como bien dicen, iban a tener un nombre u otro. Nosotros decíamos que una forma que tenía esta, como si fuese una B invertida o una montañita, decíamos que eso se asociaba a una cuña, mientras que esta situación, que parecía una B corta o un valle, era una vaguada, un bajo, ¿sí? Pero esto valía para el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, en este caso, íbamos a tener acá una baja y acá una alta, ¿sí? Entonces, el aire siempre iba de las altas a las bajas, ¿sí? Sentido hemisferio norte,
el anticiclón gira de forma horaria, ¿sí? Acuérdense de eso. Y en las bajas, en el hemisferio norte, era antihorario. Entonces esto tiene esta componente. ¿Sí? Entonces sigue esas líneas de presión, y a esto que tenía esta componente de B lo llamábamos vaguada, y a esto que tenía esta componente así de corte invertida lo llamábamos cuña. ¿Qué vemos acá en esta imagen? En esta situación 2. ¿Se repite esto? Tenemos un centro de alta y a medida que nos alejamos la presión va bajando. Sí. No, es de baja el nuestro. Es de baja. Entonces, en De esta baja. situación diríamos que no estamos en el hemisferio norte, sino que estamos en el hemisferio sur. ¿Sí? Porque en el hemisferio sur las vaguadas tenían forma de cuña y las cuñas de vaguadas. Por eso no asocien siempre los nombres de forma directa a la forma, el nombre a la forma, sino se van a acordar qué valía para cada hemisferio. En este caso, el cuña y vaguada, nombre coincide con forma, es para el hemisferio norte. Pero para el hemisferio sur, el nombre y la forma son contrarios. La cuña es vaguada y la vaguada es cuña. Entonces, lo mejor es siempre analizar, como hicimos recién, ante qué estamos. Si nosotros nos movemos desde la parte exterior hacia el centro, vamos a ver que baja la presión. Entonces estamos ante una vaguada, aunque tenga forma de cuña. Por eso les conviene analizar siempre los valores de las isobaras antes de ver la forma, porque en este caso no teníamos una indicación de si era norte o era sur. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya que era para que piensen un poquito esto, porque después lo van a tener que hacer en otros ejemplos. Sería vaguada esta entonces. En este caso tenemos una Vaguada en y hemisferio sur. ¿Sí? Entonces dijimos que vamos a analizar entonces este gráfico desde, ustedes me dijeron que lo querían analizar desde este punto, que lo vamos a llamar 1, a este punto que lo vamos a llamar 2. Bien, entonces tenemos que el gradiente es igual a la presión en 2 menos la presión en 1 sobre la distancia, ¿sí? O la diferencia de distancia. La presión en 2 la tenemos, 985 hectopascales, la presión en 1 la tenemos, 1000 hectopascales. ¿Qué hacemos con la distancia? ¿Cuánto es la distancia? Y hay que usar la escala. ¿Y cómo hacemos para usar la escala? A mí me da 5,5 centímetros, no sé cuánto en la fotocopia. Bueno, más o menos esta distancia, si nosotros hacemos una impresión de la guía, aproximadamente eran 5 centímetros. A veces se deforma, no todas las fotocopiadoras, no todas las impresoras sacan igual. A veces se distorsiona la imagen. Entonces, esto eran 5 centímetros en el papel, ¿sí? O lo que vendría a ser, si tuviésemos un mapa, sería 5 centímetros del mapa. Y acá nos tenemos la escala representada, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber cuánto representan esos 5 centímetros en la realidad? ¿Qué nos dice esa escala? Que hay que pasarla a metros. Primero nos dice Claro, que un centímetro, 20 por 10 a la quinta. 20 por 10 a la quinta metros. ¿Sí? Podemos hacer dos cosas. O pasamos lo que medimos, los 5 centímetros los pasamos a metros, o estos metros los pasamos a centímetros. ¿Sí? ¿Qué quieren hacer? Ustedes son los que están cursando Carto, me tienen que enseñar a mí cómo hago esto.
Y yo pasaría los 5 a metros. Bueno, ¿y cuántos son? ¿Está bien lo que quieren hacer? ¿O no? ¿No tenemos que hacer regla de 3 simple? Ah, A mí me parece que cuando uno hace la regla de 3 simple, no hay que pasar nada, porque los centímetros se simplifican con los centímetros. ahí me parece, ahí está. Entonces, ¿Sí? Entonces tenemos 5 centímetros en la realidad, o sea, 5 centímetros en el mapa son X en la realidad. No sabemos, ¿sí? Entonces hacemos 5, ¿sí? Ahí está. Y ahí me van a tener que decir cuántos metros son en la vida real. ¿Cuánto es 20 por 10 a la 5? Si yo lo tengo que llevar a valores no expresado con eh, de esa forma. ¿Cuántos millones son? 10. 2 millones. 2 millones serían. 2 millones de metros, ¿sí? Entonces, un centímetro me 2 representa millones 2 de millones metros. de metros, ¿sí? Y 5 centímetros son, como dijeron recién acá, 10 millones de metros, ¿sí? O 100 por 10 a la quinta. Vamos a ver 10 millones. Si yo esos 10 millones, entonces yo ahora ya tengo la escala, ¿sí? Esta es mi distancia. 10 millones de metros tengo entre el punto A y el punto B, o el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Esta distancia de 5 centímetros equivale a 10 millones de metros. No vamos a trabajar con metros porque estamos hablando de una escala que de 10 millones de metros lo vamos a pasar a kilómetros. ¿Cuántos kilómetros Kilómetros. serían? 10.000 kilómetros. Bien. Estos serían 10.000 entonces kilómetros. 10.000 kilómetros, ¿sí? Entonces ahora ya está, ya tenemos la distancia, que la calculamos con la escala, ¿sí? La podemos utilizar entonces en nuestra, vamos a poner acá, vamos a borrar todo esto, así seguimos con lo otro. ¿Se dan cuenta de la importancia de saber escalas? Porque es importante también Carto, porque todas las materias están interconectadas. Tenemos 10.000 kilómetros. Entonces, ya tenemos todos los datos. Arriba, la diferencia de presión, ¿cuánto va a ser? Mil. No. Menos 15. A ver, 1000 menos 15. ¿Cuál es la correcta? Menos 15. Profe, una consulta. En la montañita, en la mitad de los 1000 hectopascales, más arriba no cambiaría, o sería lo mismo. Primero, no es una montañita, ¿sí? Estos son líneas de presión, ¿sí? Que se llaman isobaras, ¿sí? Esto es un mapa que está en el plano, no nos está representando ningún relieve, lo que nos representa es Ujú. los valores que van cambiando a lo largo de distintos lugares, valores de presión, ¿sí? Entonces, las isobaras, ¿sí? Es como las curvas de nivel, no sé si ya lo vieron en Carto, o como hablábamos el otro día de las isoyetas o las isotermas. Son líneas que me unen iguales puntos de un valor. En este caso sería iguales puntos de presión, ¿sí? Entonces, toda esta línea representa una presión de 1000. Toda esta otra línea representa una presión de 9,95 hectopascales. Toda esta línea representa lugares con presiones de 990 y toda esta línea representa lugares con una presión de 985 hectopascales, ¿sí? Entonces, las líneas estas me unen puntos de igual presión. No sé si ya vieron o si van a ver en Carto
las curvas de nivel nos unen puntos de igual altura. Las isoyetas, que nos representan precipitación, nos unen puntos de igual precipitación acumulada. Las isotermas, puntos de igual temperatura a lo largo de un territorio, ¿sí? A lo largo de lo que nosotros estemos observando en el mapa. ¿Se entendió ahí? Porque tiene el mismo valor de 1000. Bárbaro. Entonces, tenemos el punto central que tiene 985 y el punto que elegimos como 1, ¿sí? Tiene 1000. Entonces, la diferencia, como me habían dicho, era de menos 15. Entonces, tenemos menos 15 dividido la distancia, que es 10.000 kilómetros. ¿Cuánto da esto? Menos 0,0015. Bien, hectopascales por kilómetro. Entonces, este resultado lo que me está indicando es que si yo me muevo de este punto a este punto, la presión disminuye en 0,0015 hectopascales por kilómetro que avanzo. Si yo hubiese hecho eso mismo, pero partiendo del centro de baja presión hacia el exterior, el valor sería igual, pero positivo. Aumentaría por cada kilómetro 0,0015. ¿Por qué tomamos esta parte? Para que todos por ahí puedan contemplarlo y hacerlo igual, para que utilicen esos 5 centímetros. Si yo quiero calcular el gradiente acá, quizás son 3 centímetros. Y si lo calculo acá, quizás son 4 centímetros. Y eso, pasado con la escala a la distancia real, ¿sí? No serían 10.000 kilómetros. Quizás serían 6.000, 8.000, ¿sí? Entonces, para que todos tengamos la misma distancia, utilizamos ese punto central. Pero el gradiente lo podríamos haber averiguado con cualquier sector del gráfico, ¿sí? Usamos ese para que todos tengamos como punto de referencia y comparemos los resultados. ¿Se entendió lo que había que hacer? Sí, ahora sí. Bien. Sí, profe. ¿Vieron cómo van Se veía incorporando? difícil. Cómo van incorporando cosas de otras asignaturas. Si estaban un poco perdidos con escala, acá sí o sí lo tienen que saber para poder pasar la escala y poder averiguar la distancia real, no la distancia del mapa. Acuérdense que los mapas siempre cambian de escala en función de lo que estén representando. ¿Qué otra duda hay? Vamos a mirar de vuelta, estábamos en la 10, en la 9, perdón. Bueno, en la 10, 10A, profe. la 10. Sí. La 10 tenemos de todo para marcar. Hay que tal cual, ese está. Bueno, lo que les recomiendo es que tienen que marcar cosas sobre estos mapas, ¿sí? Estos que están acá, julio y enero y julio. Les recomiendo que no marquen todo en esos dos mapas, todo junto a la vez, ¿sí? Digan, bueno, los primeros 3 puntos del A al E, o puedo hacer estos primeros 4, los marco en una copia de mapa. Después hago otra copia de esos mapas y marco los otros puntos. Y así voy haciendo con todos los incisos, porque después también tengo en el punto 12 que marcar cosas en esos mapas, ¿sí? Entonces, háganse 2 copias o 3 y no utilicen una sola copia para marcar todo, porque se les va a hacer un lío tremendo. Vamos a marcar. Y con respecto al tema 7, Paren que vamos con este que me preguntaron y después vamos al 7.
preguntarlo recién de acá. Entrego el mapita, así lo vemos acá. Bueno, el punto 1 me decía entonces localización de las franjas de bajas ecuatoriales, localización de los anticiclones y localización del cinturón de bajas subpolares y los anticiclones polares. Vamos a empezar con eso. ¿Qué es la zona de bajas ecuatoriales? Si no saben qué es imposible que lo puedan marcar. ¿No se acuerdan? Y ahí, Bajas no. ecuatoriales, la zona de bajas ecuatoriales. ¿Qué otro nombre puede llegar a tener eso, aparte de zona de bajas ecuatoriales? ¿O dónde las podemos encontrar? Y en el Ecuador, ¿Y a qué estaban asociados? a las bajas presiones que, o sea, no se dan igual presiones en el Ecuador, las que son aproximadas sería. Bueno, ustedes que marcar una zona de bajas ecuatoriales que estaba asociado a lo que después vamos a llamar la zona de convergencia intertropical. Entonces, si nosotros analizábamos ese modelo de 3 celdas, ¿se acuerdan dónde teníamos las bajas ecuatoriales, las altas subtropicales, las bajas subpolares y las altas polares? Esos lugares estaban de acuerdo a ese modelo de 3 celdas, ya como predeterminados de forma teórica, ¿sí? Para que nosotros los podamos asociar a algunas latitudes, ¿sí? Después esos Claro, eso iba a decir sistemas, con las latitudes. después esos Sí. sistemas en función de la época del año se corren un poquito hacia el norte o hacia el sur, dependiendo en qué hemisferio tenemos el verano, pero en general en qué latitudes las podemos encontrar entonces a las bajas ecuatoriales. Mira, me parece que hasta 30 grados, hasta 30 latitud, o Nosotros 25, decíamos que la zona de bajas 30 y se encontraba en el Ecuador, ¿sí? Nosotros teníamos un modelo de celda, ¿sí? Que teníamos bien, ascenso en el Ecuador, ¿sí? Entonces en esa zona donde se daba el ascenso en el Ecuador y se iba el aire hacia el polo, en un primer momento decíamos que iba a ir en relación al polo norte y al polo sur, ¿sí? En este primer sector decíamos que teníamos la zona de bajas ecuatoriales, ¿sí? Entonces eso es un aproximado para que ustedes puedan ir delimitando, ¿sí? Después, ahí ¿qué otra, qué es en el punto B que les pide? Así no los mareo. No puedo mirar yo ciclones permanentes. los anticiclones. Y después les pide, Perdón, semipermanentes. sí. Localización de los anticiclones semipermanentes. Y en la siguiente, Y en la otra era cinturón de bajas presiones subpolares. bien, bueno. Vamos ahí, vamos a marcarla. Y después en los polos, ¿qué les pide? Las altas. Anticiclones polares pide Bien, también. entonces ahí completamos. Yo les decía, nosotros teníamos un modelo de 3 celdas. En el Ecuador teníamos ascenso, divergencia en altura. Alrededor de los 30 grados teníamos descenso, ¿sí? Entonces ahí nos íbamos a encontrar con un gran sistema de altas subtropicales. Les voy a cambiar el color. Teníamos la zona de altas subtropicales, altas presiones, que la asociamos a la presencia de los grandes desiertos,
¿sí? En las zonas subtropicales. ¿Sí? Y después, como decía ahí, teníamos las bajas subpolares, que es donde aparecía el otro ascenso, la otra celda, ¿sí? Y esas bajas subpolares, ¿a qué latitud las podíamos encontrar? A los 60. Aproximadamente. Si ustedes ven a donde yo más o menos marqué las flechitas que de vuelta tenemos un ascenso y a donde tenemos los descensos, pueden ver que aparecen también lo que llamamos los ciclones semipermanentes o los anticiclones, perdón, los anticiclones semipermanentes, y después tenemos líneas, tenemos zonas de bajas presiones, ¿sí? Que nos indica justamente estas zonas de bajas subpolares. Entonces acá en estas zonas tenemos las bajas subpolares, aproximadamente a los 60 grados. ¿Eso siempre se hace en los dos hemisferios, profe? Siempre pasa en los dos hemisferios, ¿por qué? ¿Se acuerdan cómo eran las tres celdas? ¿Por qué se generaban esas tres celdas de circulación? Ah, porque ¿no era porque la Tierra estaba en movimiento? Primero teníamos un sistema que nos hablaba de que la mayor energía llegaba al ecuador, ahí se calentaba más la masa de aire, se formaba una baja presión, ascendía, subía hasta la tropopausa, se iba enfriando y caían los polos. Teníamos el modelo de una celda. Lo mismo pasaba con el polo norte y hacia el polo sur. Como nosotros tenemos un sistema rotante, empiezan a aparecer estas otras celdas, ¿sí? Entonces empezamos a tener altas, como dijimos, en la zona ecuatorial. Entonces acá tenemos toda una franja de todo lo que está marcado en rojo, es toda una zona, perdón, de bajas ecuatoriales. Después tenemos las altas subtropicales, ¿sí? Que están marcadas en amarillo, y las bajas subpolares que están en azul. Y para completar este esquema, ¿sí? Teníamos las altas polares, que en este caso no las podemos marcar mucho porque no tenemos una proyección que nos muestre los polos, pero ahí aparecían acá arriba las altas, ¿sí? Polares. Y acá abajo también. Tenemos un cinturón de bajas polares. Y ahí completábamos las tres celdas, ¿sí? Las que tenemos en rojo, las que tenemos en amarillo y las que tenemos en azul, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esas celdas? Una Hadley. Bien. La primera que apareciera la de Hadley y después... No me acuerdo. ¿De Ferrey puede ser? Ferrell o Farrell, depende cómo hagamos la traducción. Y las últimas, las bueno, polares. se entendió. Pero... Sí, y después las polares, ¿sí? Así se dividía. Entonces lo que tienen que marcar cuando marcan los anticiclones es los anticiclones del polo sur, del polo norte, las bajas ecuatoriales. Yo acá les marqué un poquito más, ¿sí? Les marqué algunas cosas más. No quiero borrar eso, pero también lo que tienen que marcar en estos mapas, tanto en julio como enero, son los anticiclones semipermanentes. ¿Dónde podríamos encontrar los anticiclones semipermanentes? En el continente. ¿Por qué en el continente? ¿Se acuerdan? Los están viendo incluso en el mapa. ¿Dónde los podemos encontrar los anticiclones semipermanentes? Pues se les dice semipermanentes porque están casi siempre en la misma posición, se modifican un poquito en función de la estación del año,
Si nosotros pensábamos Claro, por ejemplo, entre la Tierra, entre el continente y el mar, ¿quién conserva más tiempo las condiciones térmicas? ¿Quién no varía con tanta diferencia? El océano. Dijimos el océano, el cerca mar. del mar. Entonces, estos ciclones, estos anticiclones semipermanentes, estos centros de alta presión semipermanentes, los vamos a encontrar en los océanos, ¿sí? Porque son dinámicos, Ah, bien. ¿sí? Son los que están asociados a la Son génesis, esas. a una génesis asociada justamente a esta eh, circulación general de la atmósfera y no tienen que ver con el origen térmico. Los de origen térmico sí los vamos a encontrar sobre los continentes, ¿sí? Y van a potenciar muchas veces a los dinámicos. Pero en este caso, cuando nosotros buscamos los semipermanentes, los vamos a buscar siempre sobre los océanos. Entonces, si nosotros miramos, voy a seguir rayoneando en enero, así después ustedes lo hacen en julio. Nosotros nos fijamos en enero, en el hemisferio norte, ¿sí? Va a estar medio difícil para encontrar el semipermanente porque como ellos están en invierno y tienen un gran desarrollo territorial, aparte de tener ciclones, anticiclones semipermanentes, también aparecen los anticiclones térmicos, potenciando a esos semipermanentes que generalmente los encontramos sobre el océano. Pero acá hay uno, ¿sí? Incluso no tienen la forma bien concéntrica o la que nosotros estamos asociados a ver de las figuritas que veníamos trabajando recién, porque justamente tienen esta particularidad de combinarse con los centros de altas presiones que aparecen sobre el continente asociados al invierno, ¿sí? Al frío del invierno. Entonces, por ejemplo, sobre Asia vamos a ver un gran anticiclón, pero ese anticiclón que vemos sobre Asia, ¿sí? Que está en esta zona, no lo podemos decir semipermanente porque ese es un anticiclón de origen térmico. ¿Cómo me doy cuenta que es un anticiclón? Bueno, la línea de acá afuera dice 1015. ¿Sí? La que le sigue, que es una que está por acá adentro, y tiene el valor de 1020. La otra 1025, 1030 y en el centro tiene 1035. Entonces, si yo voy de afuera hacia adentro, aumentó. Entonces es una zona de altas presiones, un anticiclón. Pero en este caso no lo podemos marcar como semipermanente porque está asociado a la característica térmica. Si ustedes ven en su verano, hemisferio norte verano, van a ver que acá aparece un gran centro, pero en vez de ser de alta, es de baja. Desde el exterior hacia el interior, la presión disminuye, 1010, 1005, 1000, ¿sí? Entonces estos son centros asociados a las cuestiones térmicas. Este anticiclón térmico de enero y este ciclón térmico de julio, ¿asociado a qué clima está en Asia? Verano. No, ¿a qué clima? No a qué estación. ¿El monzón puede ser? El monzón, ¿sí? Ahí tenemos cómo varía la presión y ese cambio de presión es el que genera el cambio del sentido de circulación del viento y con ese cambio de circulación del viento viene la época de lluvia o la época de sequía, ¿sí? Entonces, en el hemisferio norte, cuando es invierno de ellos, tenemos los anticiclones semipermanentes un poquito desdibujados porque se juntan con los, los térmicos, ¿sí? Entonces acá va a aparecer el del Pacífico Norte, el del Atlántico Norte, ¿sí? Este es el mismo que estaba del otro lado, el del Pacífico Norte, mientras que en el hemisferio sur, como es nuestro verano, los vamos a ver bien marcados, ¿sí? Porque no van a tener la interferencia de la térmica, ¿sí? Porque como estamos en verano, sobre el hemisferio sur lo que vamos a tener va a ser ciclones térmicos, ¿sí? O bajas más asociados a las cuestiones térmicas. Entonces acá los podemos ver bien. El del Pacífico Sur, el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur y el del
Índico, ¿sí? Si ustedes miran esos anticiclones en nuestro invierno, acá abajo, fíjense cómo se juntan. Después los van a tener que marcar. Miren cómo se unieron estos dos. ¿Sí? Bueno, ahí está haciendo efecto una parte térmica. Aparte de tener los dos anticiclones semipermanentes, también empieza a jugar una alta presión térmica asociada al invierno en nuestro continente, en nuestro hemisferio. ¿Sí? Y fíjense cómo también cambian de posición. ¿Sí? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur, cómo van variando su posición en función de la época del año. Por eso les digo, como tienen que marcar tantas cosas sobre estos mapas, porque después la lista sigue, vamos a mirar lo que sigue, les recomiendo que hagan una o dos copias, ¿sí? Tienen que marcar, bueno, estas primeras 4 cosas ya las marcamos para la parte de arriba, la tendrían que marcar después para julio. Localicen los centros de presiones térmicos en enero y julio. Bueno, yo ahí ya les estuve hablando de los centros térmicos en Asia. Fíjense qué otros pueden encontrar en el resto de los continentes. Expliquen, tienen que explicar por qué pasan esas cosas y cómo se denominan esos climas, recién me lo dijeron. Dibuja en el borde tropical los anticiclones, los vectores de vientos asociados a los vientos alisios. Bueno, eso es lo que tienen que hacer es buscan los anticiclones, como los teníamos recién marcaditos, y tienen que dibujar la componente de los alisios, cómo eran los alisios, cómo salía el viento de esos anticiclones, ¿sí? Hacia la zona ecuatorial, cómo era la desviación por el efecto Coriolis y cómo se convertían en esa zona de convergencia en alisios, en vientos alisios. La zona de convergencia y la zona de divergencia de aire en superficie tienen que marcar. Algo se los marqué porque les fui comentando lo de las celdas y la circulación. Y después tienen que pintar en el mapa en enero y en julio las zonas donde ustedes creen que va a llover, ¿sí? ¿Por qué llueve, por ejemplo, en julio en el sudeste asiático? ¿O por qué llueve o dónde creen que va a llover y en qué estación va a llover, por ejemplo, en América del Sur o en Europa? ¿Sí? Y después las zonas donde el viento medio se ve forzado a ascender. Bueno, ¿qué zonas el viento se ve forzado a ascender? Recién se los estuve mostrando. En las zonas de convergencia en superficie asociadas a bajas presiones y que después hay ascenso. ¿Cuál es la clásica zona donde tenemos ascenso todo el año y se forman nubes todo el tiempo? En el Ecuador. En la zona del Ecuador, en lo que llamamos la zona de convergencia intertropical, ¿sí? Ahí lo dejo para que les quede pendiente y para que lo sigan pensando. Vamos a las 7 que me habían preguntado. La figura 1 muestra el campo medio de presión en superficie para el mes de enero y julio del 2004 en el hemisferio sur. Señale los anticiclones, ciclones, cuñas y vaguadas en la figura 1. Esta es la figura 1, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer en estos mapitas es tratar de localizar zonas de cuñas y zonas de vaguada. Mirando el mapa, tienen que fijarse por ahí donde podrían encontrar zonas que representen lo que recién estuvimos charlando. Entonces, por ejemplo, si yo analizo esto de acá, ¿sería una cuña o sería una vaguada? ¿Dónde está? La línea que recién... ¿Dónde estás que no veo? ¿No se vio? Está bien. La borro y la vuelvo a hacer. Si nosotros tenemos que analizar este sector, ¿sería una cuña o una vaguada? Una cuña, porque está en el hemisferio sur. ¿Y cómo te diste cuenta? Por lo que dijo hace un ratito. ¿Y qué dije hace un ratito? No me digas de otra forma. ¿Cómo pueden saber si yo
la forma es casi imperceptible. ¿Cómo puedo saber que eso es una cuña? Y que eso es una cuña y que esta parte de acá es una vaguada. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Qué me indican las ¿Por la líneas? dirección que viene? No. Por la diferencia de presión. ¿Y cómo lo analizo? Ahí va bajando. Claro, va bajando, es una baja. No. ¿Cómo les dije que tenían que mirar, analizar desde afuera hacia el centro, ¿sí? Desde afuera hacia el centro. Ahí vemos cómo cambia la presión y podemos determinar si va aumentando o va bajando. Acá hay una ayuda, acá les dice adentro una H. H en inglés es high, alta, alta presión. Las H son altas, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una alta presión. Entonces, si tenemos esta línea que es 1000 hectopascal, la siguiente es 1005, la otra es 1010, la otra es 1015, la otra es 1020 y 1025 es acá el centro, desde afuera hacia el interior vemos que la presión aumenta. Entonces estamos en una zona de cuña, aunque si nosotros observamos la forma es esta, parecería una vaguada. Por eso le digo, no se guíen por el tema de la forma, porque cambian los hemisferios. Entonces lo mejor es ver los valores. Acá parecería que tendríamos una leve ondulación, ¿sí? Si nosotros analizamos estas formas de acá. Bueno, en realidad la forma no nos va a terminar de decir nada, entonces podemos analizar los valores. Tenemos desde afuera hacia el centro, ¿sí? 1015, 1010, 1005, 1000, baja la presión hacia el centro. Entonces ahí tenemos una vaguada, aunque la forma sería de cuña, ¿sí? Así tienen que ir analizando los distintos sectores del hemisferio sur, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta zona? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Sí? Pueden ir analizando distintas situaciones. Y si lo quieren hacer para el hemisferio norte, pero en enero, ¿sí? Que es cuando se ven por ahí más las líneas, y también lo pueden hacer para enero del hemisferio sur. En enero del hemisferio sur, nosotros estamos en verano, es un poquito más difícil distinguir cuñas y vaguadas, pero también se puede hacer. No solamente para el hemisferio sur en invierno. ¿Qué otra duda tenemos? O sea que en enero, en el hemisferio norte, tenemos Sí. tenemos bajas presiones. En enero, en el hemisferio norte, ¿qué estación tenemos? O sea, cambia muchísimo. Enero está acá arriba. ¿Qué estación tenemos Arriba. en el hemisferio norte? Invierno. Invierno. Si Bien. tenemos invierno y el aire es frío, Sí. ¿qué va a Altas, dominar? altas, ¿Las bajas altas. o las altas presiones? O las altas. Las altas. Por eso los anticiclones se ven tan ensanchados y se unen, porque tenés el anticiclón de origen semipermanente que se juntan con los de origen térmico. Mientras que acá en esta situación, en el hemisferio norte en verano, tenés los semipermanentes bien distinguidos, ¿sí? Sin influencia, como era en este caso de arriba, que era tan grande este de acá, o este de acá también estaba casi unido con el del otro lado, ¿sí? Aparecen bien segmentados. Lo mismo pasa en el hemisferio sur. Acá es nuestro verano y los anticiclones, que son los que están en verde, están bien distinguidos. Mientras que en nuestro invierno, acá abajo, los anticiclones
se unen, porque aparte de tener la componente semipermanente, también tenemos el efecto de las térmicas, ¿sí? Entonces los anticiclones es como que se ven potenciados, esas zonas de altas presiones se ven potenciadas en los inviernos, y las zonas de bajas se ven potenciadas en los veranos, ¿sí? En los veranos. Entonces, en la zona de verano, este sería el verano del hemisferio norte, fíjense la baja esta, cómo abarca todo el hemisferio. Abarca parte de Europa, parte de África y toda Asia. Esa baja presión de origen térmico, ¿sí? Porque tenemos un gran continente, estamos en verano, hay calentamiento diferencial, la Tierra se calienta con respecto al océano de forma más rápida, aumenta su temperatura, ¿sí? El aire se calienta y asciende generando una gran zona de bajas presiones. Entonces ahí tenemos la combinación de ese ciclón térmico más la zona de convergencia intertropical que está asociada a las cuestiones dinámicas propias del movimiento de la Tierra y esas tres celdas, ¿sí? Que se unen. Porque después van a tener que hacer eso, marcar la zona de convergencia en enero y en julio. Y van a ver cómo cambia la posición. ¿Sí? La zona de convergencia cambia totalmente su posición en las dos épocas del año. Esa no se las marco, las voy a dejar pendientes para que la marquen ustedes. ¿Qué otro punto tienen duda? En el 12, profe. 12. Sí, en la 12, profe. Y bueno, ahí tienen que agarrar el anticiclón y dibujarles las flechitas de viento, como hicieron en los esquemas desde el centro del anticiclón, si estamos en el sur o en el norte, hacia dónde sale la flechita del viento. Y lo mismo con el ciclón. Bien. Eso que habían dibujado de forma... ¿Y eso también se indica en esos mapas? Claro, te pones arriba de esto, es lo que tenés que hacer. Ah, Sobre cada anticiclón o sobre cada ok. ciclón, ir marcando la dirección del viento. Entonces te paras acá y mirás arriba de cada uno de ellos cómo desde esos centros saldría el aire hacia las bajas presiones y cómo de las bajas iría a las altas. Y vas marcando con las flechitas. Eso es lo que tenés que hacer. Ah, bien. Que sería parecido a la 13, pero no más que con el otro gráfico, o sea, con las otras imágenes. La 13 nos habla de cómo es los sistemas de circulación media en la Argentina. Y en realidad esto es una escala menor, ¿sí? Pero sí, si nosotros sobre esta figura quisiéramos marcar qué es lo que tienen que hacer, acá tienen que encontrar, en función de esas flechitas, distinguir a dónde están los anticiclones semipermanentes, dónde se dan quizás, dependiendo de la época del año, anticiclones o ciclones térmicos sobre el continente, ¿sí? Entonces acá van a ver que, por ejemplo, en esta zona de acá está el anticiclón del Pacífico y acá está el anticiclón del Atlántico. Pero a medida que cambian las épocas del año, cambia un poquito la configuración. Bueno, ¿a dónde están? Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Tienen que ir observando esas flechitas e ir viendo cómo cambia la circulación media de la Argentina a lo largo de las estaciones. Esas flechitas además cambian de tamaño. Cuanto más largas son, ¿sí? Significa que la velocidad media del viento es mayor. Fíjense cómo en este mes de acá, que es enero, el punto A, aparecen bien marcados los oestes, ¿sí? Mientras que en esta época, la condición que estamos en el D, que es octubre, hay todavía no están tan marcados los oestes y tenemos todavía un comportamiento más sudoeste. Acá
que es pleno invierno, tenemos en alguna parte una componente bien sur. ¿Sí? Cómo va cambiando la dirección y la intensidad del viento y si detectamos ciclones y anticiclones a lo largo de las 4 estaciones del año. Es lo que tienen que hacer en la 3. Bueno, ¿Sí? Este es una guía práctica de mucha esquematización y de dibujar mucho sobre los mapas para poder entender bien cómo es la dinámica de los ciclones y los anticiclones, tanto térmicos como dinámicos, a lo largo del año y en los distintos hemisferios. Por eso les recomiendo, por ahí impriman, o si lo quieren hacer en digital, vale. utilicen más de una de estas figuras para poder ir representando las cosas por ahí no tan amontonadas. En vez de representar las 10 o 12 cosas que tienen en una sola figura, que representen 3, 4 en cada una de ellas. Así que háganse 3, 4 copias para hacerlo tranquilo. ¿Qué otra consulta tienen? Y tenemos para entretenernos, para No, hacer sí, todo. para entretenerse tienen. Por eso la clase que viene, la práctica que viene, que también va a ser virtual, que no la podemos hacer en gabinete, porque si no yo iría por las mesas, por ahí ayudándolos a que lo marquen. Bueno, ahora lo van a tener que hacer solos. La clase que viene, sáquenle fotitos, así después lo pueden compartir en la pantalla, o de última, lo que hacen, hagan los mapas y manden las fotitos o las capturas de pantalla, las mandan al mail de la cátedra, entonces después las comparto y las vamos viendo entre todos para ver qué hicieron, cómo les quedaron esos mapas, ¿sí? Si no pueden compartir pantalla o por ahí están desde el celular y se les complica, mandan la foto de los mapas, ya sea que lo hayan hecho en papel o en digital, al mail de la cátedra, y yo los voy mostrando desde ahí. ¿Sí? Así los podemos ir viendo entre todos y voy marcando por ahí aciertos y errores. Sería la forma de corregirlos, ya que no nos vamos a ver en una clase presencial por el feriado del 25. Bueno. Bueno, si no hay más dudas, los libero. Si no, nos quedamos hasta las 6 respondiendo consultas. Por mi Por parte mí no está bien. tengo más preguntas. Nada. El resto, No, por ahora no. Hay que trabajar un poco en eso. No. bueno, entonces los libero. Nos vemos por lo pronto el jueves próximo en el teórico.